días, bienvenidos a la entrevista con Thais. En esta ocasión nos acompaña Eric Quesada Ramírez. Eric es psicólogo, educador, especialista en salud pública y especialista también en masculinidad. Es el actual coordinador del programa de Género y Derechos Humanos del ICE. Y está hoy conmigo porque queremos abordar un tema muy interesante que ha surgido a partir de todo lo que ha sido este año 2020 tan especial y paradigmático y que nos ha afectado a todas las personas prácticamente en todo el mundo, y es el confinamiento. Prácticamente en todas estas alturas de agosto del 2020 hay muchísimos estudios y noticias y aproximaciones de cómo ha afectado esto especialmente a las mujeres, porque hemos sido en esta cultura patriarcal las que hemos asumido el cuidado. Entonces eso ha significado una serie de problemas y de situaciones que tal vez se están poniendo más en evidencia. Entonces, Eric ha participado junto con otras organizaciones no gubernamentales costarricenses en una campaña del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina Costa Rica, sobre la participación de los hombres en el cuidado y en las labores domésticas. ¿Cómo surge esta campaña para sensibilizar sobre el cuidado y la colaboración en trabajo doméstico? Sí, Thais, muchísimas gracias por la invitación. Sí, esta campaña es iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica, en asociación con el Instituto WEM, que es una ONG costarricense de trayectoria en estos temas en el país. Hacen el planteamiento y tanto nuestra red, que es la Red de Hombres por la Igualdad de Género en el sector público costarricense, conformamos la red Men Engage Costa Rica. La Men Engage es una organización internacional mundial, ¿verdad?, con capítulos regionales en diferentes partes del mundo. Y entonces se nos invita a la red de hombres a participar de la campaña, hablando específicamente sobre el tema de la corresponsabilidad y el cuidado durante esta época de la pandemia, que el mensaje va en dirección de asumir este compromiso, ¿verdad? En términos de la satisfacción que esto nos puede generar a los hombres, del aprendizaje y el crecimiento que esto nos puede generar, para que lo asumamos ya de manera, obviamente, permanente, más allá de que sea un cambio cultural. Un cambio cultural. Uh-huh. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque hay una gran resistencia todavía. Se habla de la necesidad de que los hombres participen más, no solo en labores domésticas, sino de cuidado y demás, pero entonces es interesante conocer la opinión desde una persona que es un hombre que está en ese proceso de construcción junto con otros hombres. Los roles domésticos y de cuidado hemos aprendido que son roles de mujeres. Y en la cultura patriarcal en la que vivimos, ¿verdad?, lo relativo a las mujeres y a lo femenino, hemos aprendido que tiene una especie de carácter de supuesta inferioridad, ¿verdad? Es decir, ¿cómo los hombres nos molestamos? Llevándonos al plano de lo femenino, ¿verdad? Cuestionando nuestra virilidad y poniéndonos en el plano de lo femenino. Por ejemplo, es que pateas, jugando fútbol, pateas como una vieja. ¿Qué te pasa? Pareces cuando éramos pequeños, ¿verdad? Pareces una chiquita. Entonces, lo femenino se nos representa por socialización como algo inferior y algo de lo que tenemos que alejarnos a toda costa. Tenemos que demostrar que somos lo opuesto, ¿verdad? La negación de lo femenino, y entonces es vergonzoso. Claro. Lo femenino es vergonzoso, ¿verdad? Asumir lo femenino sería como renunciar o ceder de alguna manera a lo masculino. Es como una especie de fracaso de lo que se nos ha enseñado y socializado que cómo debe ser un hombre, ¿verdad? Claro. Sin embargo, Thais, como vos lo estás diciendo muy bien, al ser un elemento de socialización y al estar fundamentado en estereotipos, es fácilmente cuestionable. Sí, y lo que es esperanzador y sumamente positivo es escuchar el testimonio de tantos hombres,
¿verdad? Que no, a veces o muchísimas veces no por convicción, sino por necesidad tuvieron que empezar a desempeñar estos roles, cómo empezaron a descubrir todo un mundo emotivo y de sentido relacionado con las labores domésticas y las labores de cuidado, ¿verdad? Yo conozco hombres que defienden el ejercicio de estos roles desde lo que significa asumir un nuevo mundo de responsabilidades, más allá de la proveeduría, más allá del ejercicio del poder, un poder, ¿verdad?, que también se entiende en muchísimos casos como dominio, control y posesividad. Entonces, hemos hablado de que esto nos lleva a un plano de crecimiento, del desarrollo de la sensibilidad, que es algo que requerimos urgentemente como colectivo los hombres, desarrollar la sensibilidad, la empatía, perderle el miedo o el pánico, diría yo, a los sentimientos y permitir, ¿verdad?, que ese mundo emotivo que tenemos ahí, pero que está reprimido, que está prohibido, porque nuestra socialización muchas veces es violenta, apropiarnos y dejar que esa emotividad, esa sensibilidad empiece también a recorrernos, ¿verdad?, como seres integrales y nos permita abrirnos a todo lo que significa, a todos los aprendizajes y todas las maravillas que implica, por ejemplo, el trabajo doméstico y el cuidado de personas. Entonces, lo vemos también como una oportunidad maravillosa, Thais, que tenemos los hombres en este momento y que tenemos siempre. Solo que tal vez en este momento, por una cuestión de pandemia, ¿verdad?, que nos lleva a estar más presentes que antes, o mucho más presentes con nuestros grupos familiares, ¿verdad? Pero siempre ha estado, ¿verdad? E insistimos en que esa oportunidad va a estar siempre. Y los resultados son impresionantes. Pueden haber siglos de socialización patriarcal, siglos que cargamos en nuestras espaldas, ¿verdad? E incluso son miles de años, pero la oportunidad y el tiempo que requerimos para desarticular esos mandatos es impresionante, lo corto que puede ser. Y depende de la decisión de decir lo voy a hacer. En el caso de las niñas y los niños, qué hermoso poder aprovechar esta oportunidad para acercarnos, para chinearles, cocinarles, consentirles, para escucharles, para estar cerca afectivamente, es decir, para que sepan que cuentan con nosotros como papás. Eric, quienes trabajamos con hombres, revisando las masculinidades y nosotros mismos revisando nuestras propias masculinidades, porque esto es una tarea que no acaba nunca, yo creo que este espacio se ha convertido en una gran oportunidad para aprender esas dos cosas de las que hemos hablado en estos pocos segundos: el cuidado y la corresponsabilidad. Lo hemos aprendido y lo hemos vivido así. Ya en el trabajo que ustedes hacen como red, con otros hombres, ¿cómo ha sido esa experiencia? La experiencia de la red ha sido maravillosa. En octubre de este año estaríamos alcanzando 6 años de trabajo, probablemente de los más significativos y de los que estoy seguro que la mayoría más agradecemos es la posibilidad de haber creado un grupo de hombres socializados patriarcalmente con la premisa y la misión de aprender juntos a desarticular la forma de ejercer el poder como hombres, ¿verdad? Claro que esto lo hacemos en el plano de la institucionalidad pública costarricense, del Estado costarricense, que como sabemos tiene una altísima responsabilidad en impulsar todas aquellas acciones que aporten a la transformación social, hacia sociedades más justas, más igualitarias y más inclusivas. ¿Cómo es ese trabajo que ustedes realizan dentro de las instituciones con otros congéneres? Tal vez sí, bueno, para que nos claro,
Sí, claro, nosotros trabajamos, creemos que un factor clave de éxito ha sido la claridad de enfoques y la consistencia con los enfoques. Nos denominamos un grupo de hombres profeministas, antisexistas, igualitarios y que fundamentamos nuestro trabajo en el enfoque de los derechos humanos. Entonces lo que hacemos es trabajar con otros hombres, muchas veces provenientes de instancias claves de la institucionalidad, por ejemplo, de ser preferible la gerencia, la presidencia ejecutiva, el área de planificación, el área jurídica, el área de recursos humanos, para hacerles ver que las culturas institucionales están atravesadas por el machismo, Claro. que debemos desnaturalizar esa cultura, ¿verdad? Y que es importante y es fundamental para promover ambientes laborales y una transformación cultural institucional hacia la igualdad. Y que esto va a facilitar definitivamente tanto el accionar de la institución a lo interno como en su naturaleza o en su mandato constitucional, ¿verdad? Entonces, trabajamos tal vez desde al inicio de cuestiones muy básicas, como diferenciar lo que es el sexo, lo que es el género, pero sí terminamos hablando irremediablemente, necesariamente, de cómo ese machismo se vive, se ha instalado en esa cultura, ¿verdad? Cómo con el paso del tiempo se vuelve algo habitual, algo invisible, algo que damos por hecho. Entonces, al día de hoy podemos decir que tenemos redes de hombres en el Ministerio de Justicia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Municipalidad de San José, el Instituto Nacional de Aprendizaje y probablemente el Ministerio de Educación De Pública educación, también. sí, eso me decías, sí. Sí. Y bueno, eso es muy importante, que hemos insistido mucho las feministas en que se cruce, digamos, la perspectiva de género, especialmente en instancias de educación, porque es ahí donde, desde la educación, especialmente institucionalizada, donde más se refuerzan muchos estereotipos de género. Es uno de los grandes objetivos, ¿verdad? Creo que la red de hombres en el Ministerio de Educación particularmente tiene un gran potencial. Y aquí hemos reconocido, ¿verdad? Que hay algo que tenemos que saber utilizar, y es que por un asunto estrictamente de machismo, la voz de los hombres históricamente y hasta el presente suele tener más peso y suele ser más validada que la voz de las mujeres. Sí. Entonces sabemos que eso existe, sabemos que no debe ser así, pero aprovechamos eso precisamente para llevar este mensaje, digamos, a las personas que lo tienen que escuchar. O sea, nos han escuchado más, o sea, muchas veces nos han escuchado con mayor atención o con menor desconfianza por el hecho de ser hombres. Esto lo hacemos siempre en coordinación con los mecanismos de género, porque siempre hemos tenido claro desde el inicio que esta labor tiene que ser en conjunto con las compañeras. Además de que nuestro quehacer va de la mano con compromisos que ha adquirido el Estado costarricense, no solo en términos de tratados y convenciones internacionales en pro de los derechos humanos, sino que también tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible que se desprende de la Agenda 2030. Y también nos rigen dos políticas nacionales, la de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la que busca prevenir y atender la violencia contra las mujeres de todas las edades. Entonces tenemos un marco jurídico sólido, ¿verdad?, que nos permite un accionar, digamos, en la institucionalidad pública, y el objetivo principal es precisamente impactar a estos niveles para promover ese urgente cambio cultural, porque necesitamos un Estado que de manera decidida tome todas aquellas acciones que tiene que tomar para promover esa transformación cultural, ¿verdad?, para impactar directamente sobre la sociedad. Y quería saber también cómo ha sido la respuesta, digamos, cuando ustedes hacen ese acercamiento con grupos de hombres en diferentes instituciones públicas. Sí, la experiencia ha sido muy positiva. Sí encontramos una resistencia de inicio, pero el hecho de que seamos hombres hablándole a otros hombres definitivamente es una circunstancia muy especial, ¿verdad? Porque compartimos patrones muy similares de socialización, cargamos sobre las espaldas mandatos, ¿verdad? Muy similares, Fortísimos. muy fuertes. Entonces, la experiencia de abrir un espacio, de generar confianza, donde podemos hablar sin esperar la chota y la burla, que eso es
es muy común en grupos de hombres, ¿verdad? Para muchos más bien se empieza a constituir en una oportunidad para hablar, por fin para hablar, porque los hombres prácticamente no contamos con espacios para poder hablar sin el temor, ¿verdad? A la crítica, el reproche o la burla. Es decir, no ha sido difícil convencer. Yo creo que desde que abrimos el espacio, nos permitimos hablar y reconocemos en la vida de las demás personas, de quienes nos rodean y de nuestras propias vidas, el impacto que tiene el machismo, y cuando nos damos cuenta que podemos entre hombres crear vínculos de solidaridad, ¿verdad? Sin que tengan que intermediar los acuerdos, los compadrazgos, las cofradías, decías vos, ¿verdad? Y todo esto, sino que hay formas más sanas de ejercer el poder, que me coloquen a mí diferente ante los demás hombres, ¿verdad? Creo que estas condiciones son las que aceleran los procesos han acelerado los procesos de conformación de redes y han acelerado el proceso de compromiso, ¿verdad? Claro, pero estamos en conciencia de esa programación, de ese impacto. Entonces, es hermoso, y me voy a permitir esa palabra, porque nos hemos convertido en referentes unos de otros. Es una condición de base para poder impulsar un cambio. El discurso es asimilable, es instrumentalizable. De hecho, sabemos que hay gente que lo instrumentaliza para ciertos fines que no son precisamente la igualdad, ¿verdad? Entonces, ese convencimiento tiene que venir básicamente un proceso de reflexión profunda, ¿verdad? Que siente esas bases para que este proceso y este proyecto tenga esa sostenibilidad. ¿Qué desafíos hay ahora en la red para seguir trabajando este tema si parte de la dinámica social va a ser probablemente diferente de aquí en adelante? La coyuntura nos impone nuevos retos, ¿verdad? En primera instancia es fundamental el replanteamiento de los roles nuestros como hombres al interior de los grupos familiares. Es fundamental. Lo que históricamente se nos ha dicho que es para las mujeres, que es inferior, que es vergonzoso, promete una oportunidad impresionante de cambio y de crecimiento personal. Para ir cerrando, ¿qué les aconsejan, no sé, de lavar los platos o de, no sé, cosas de ese tipo? Porque a veces son acciones pequeñas las que más bien nos llevan a procesos de cambio grandes y no pensar solo en procesos de cambio más profundos. Sí, sí, yo creo que podemos hacer varias cosas, ¿verdad? Creo que un ejercicio básico es la introspección. ¿Qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que sentimos? O sea, ¿qué es lo que está detrás de agarrar una escoba? Porque, o sea, ¿verdad? Recordemos que los mecanismos mediante los cuales nos han socializado, muchos son sumamente violentos. Entonces, es probable, ¿verdad?, que sintamos miedo. O sea, si se nos han interiorizado sus roles a través de mecanismos fuertes, violentos y agresivos, es de esperar que sintamos miedo, ¿verdad? De dejar esa zona de seguridad, que en realidad lo que hemos visto cuando trabajamos con hombres es que no tiene nada de seguridad. El machismo en sí mismo no puede generar seguridad, no puede generar tranquilidad, ¿verdad? Va en contra de sus principios. El machismo es imposición, es control, es miedo, es dominación y es violencia. Y así se reproduce. Y así lo encarnamos los hombres, porque la idea es que lo reproduzcamos igualmente. Entonces tenemos que empezar por reconocer que tenemos sentimientos que tal vez en un primer momento no nos va a gustar reconocer, pero que reconocerlos puede ser la vía para empezar a liberarnos de ese mandato patriarcal tan fregado, ¿verdad? El cuestionamiento de la hombría, ¿verdad? La masculinidad se ha dicho y se ha estudiado mucho, es una identidad genérica sumamente frágil. Sumamente frágil. Entonces los hombres somos capaces de hacer esfuerzos extraordinarios para demostrar que seguimos siendo hombres, ¿verdad? Hoy sabemos que no hacen falta, que son innecesarios, que tienen un alto costo para las personas que nos rodean y para nosotros mismos. Entonces, a veces lo importante es aprender a reconocer que hay sentimientos. Sí, tengo miedo a perder la virilidad, tengo miedo que si yo sostengo a mi hijo o a mi hija, o que si yo los aprendo a bañarles y yo disfruto
de la sensación del cuido, que es maravillosa, puede ser que se me activen un montón de miedos y diga, Dios mío, estoy dejando de ser hombre. Entonces es importante, Claro. ¿verdad?, entender esto, ¿verdad? Y también lo otro, que es lo que vos decís, Thais, es pasar al acto, es hacer las cosas, ¿verdad? Y darnos cuenta que lavar, eventual cocinar, barrer, cuidar, chinear, ¿verdad? A nosotros lo decimos en la campaña, acérquese a sus hijos y sus hijas, desde la igualdad, desde la horizontalidad, y sienta que es, ¿verdad?, lo que eso significa. Establezca relaciones de igualdad con su compañera, si vive con su compañera, porque puede vivir con el papá, con el tío, con la abuela, ¿verdad? Construye igualdad. O sea, dejemos de insistir en el control, ¿verdad? No nos define el control, nos define mejor como seres humanos construir de manera democrática la toma de decisiones. Y porque cuando empezamos a vivirlo y empezamos a apropiarnos de esto, empezamos a adquirir cada vez más herramientas de índole emocional, ¿verdad? Para contrarrestar esta programación, para ir desarticulando esa programación machista y para ir ampliando, por decirlo de alguna manera, ese repertorio conductual no machista, ese repertorio conductual igualitario, esa conciencia de igualdad de la que estamos surgidos los hombres, está urgida la sociedad en general. Sí. No hay ninguna amenaza. El único riesgo es que nos convirtamos en seres humanos más integrales, más inteligentes emocionalmente, que tengamos una mayor capacidad de disfrutar de nuestra vida y de aportar positivamente a la vida de los demás. Ese es el único riesgo. Te agradezco mucho este tiempo que nos has permitido compartir esta propuesta y el trabajo que hace la red, y esperamos comenzar a ver frutos pronto a raíz de todo lo que estamos viviendo. Muchas gracias a vos por la invitación y la oportunidad para que la gente sepa lo que estamos haciendo y los objetivos que estamos persiguiendo. Excelente, muy bien, muy bien.